Esperamos que hayan disfrutado y aprendido mucho con el documental. Y ahora vamos a la segunda parte de nuestra actividad, de nuestra sesión sobre los adolescentes, las drogas, el alcohol y qué necesitamos saber y cómo podemos hablar al respecto con nuestros hijos e hijas, nuestros jóvenes. PEP crea estos programas para abordar los problemas apremiantes que enfrentan las madres y los padres hoy en día. Mi nombre es Osvaldo Montoya, soy educador y padre de padres y madres de familia de PEP y trabajo con las familias inmigrantes latinas. Recientemente tuve el privilegio de adaptar el plan de estudios de PEP sobre cómo hablar con los adolescentes sobre estos temas de drogas y alcohol y poderlo brindar y facilitarlo con padres y madres latinos y aprendí mucho de ellos. Soy originario de Nicaragua, papá de 2 hijos, jóvenes ahora que se integraron a las escuelas de Montgomery, del condado de Montgomery, cuando eran preadolescentes. Y el objetivo de esta sesión, el objetivo de PEP, queremos presentar brevemente PEP, el objetivo de PEP es poder brindar educación y apoyo a madres y padres, a cuidadores, y lo hemos estado haciendo desde hace 40 años, desde hace más de 40 años. Sabemos que no hay nada más importante para que se realice el potencial de los niños y las niñas que una relación sólida con sus padres, sus madres, sus cuidadores. Nuestros programas ofrecen orientación, conocimientos y estrategias para fomentar un ambiente positivo, donde los niños aprendan de los errores, donde puedan tener confianza en hacer cosas desafiantes, difíciles, y donde puedan aprender a trabajar en equipo para resolver problemas. Los programas de PEP atienden a padres, madres, cuidadores, desde niños y niñas pequeñitos de preescolar hasta adolescentes. El año pasado, en el 23, PEP atendió a 5.800 familias. Y bueno, queremos también agradecer a nuestros socios, queremos reconocer a nuestros socios que han contribuido con su experiencia, que han ayudado en la diseminación de este evento, que han aportado con mucha pasión para educar a la comunidad sobre estos temas críticos. Ahí ustedes pueden ver a nuestros socios en esta diapositiva. Gracias de veras por todo el apoyo y la colaboración que nos han brindado y que están brindando a las familias y a la comunidad latina. Ahora quisiera dar la bienvenida a nuestros dos invitados panelistas que me acompañan esta noche. La doctora Cristina Rabadán Diel, quien es científica, experta y asesora técnica en trastornos de abuso de sustancias, con un enfoque específico en el uso de opioides y sustancias ilícitas. Ella trabaja con diferentes actores en las áreas de educación, prevención y reducción de riesgos, para sobre todo romper el estigma asociado con el abuso de sustancias y encontrar soluciones a las crisis de la adicción. La doctora Cristina emigró a los Estados Unidos en el año 1987. Está casada y es madre de 2 hijos, Jonathan y Alex. Reside en el condado de Montgomery desde el año 93 y sus hijos asistieron a las escuelas del condado. En junio del 2019, su hijo mayor, Jonathan, de 28 años, murió repentinamente por una sobredosis accidental. Desde entonces, su trabajo combina su experiencia técnica de casi 40 años trabajando con la comunidad latina en temas de salud, con su experiencia personal, y dedica todos sus esfuerzos a ayudar y empoderar a individuos, familias, gobiernos y otras instituciones en el tema de abuso de sustancias. El doctor Luis Aguirre, nuestro segundo panelista, es administrador de programas de la Iniciativa Latina de Salud del Condado de Montgomery, del Departamento de Salud Pública y Servicios Humanos, donde él trabaja desarrollando programas de educación y supervisando los programas de reunificación familiar y de salud y bienestar de la juventud latina. El doctor Aguirre emigró a los Estados Unidos en el año 2000, está casado y es padre de 4 hijos y abuelo de 3 nietos. Sus hijos completaron parte de su educación en las escuelas públicas del condado de Montgomery. Todos nuestros hijos han sido educados aquí en este condado de Montgomery, estoy viendo. Sus hijos completaron parte de su educación en las escuelas públicas del condado y junto a su esposa acompañaron a sus hijos en la transición a un nuevo sistema de educación y cultura. Actualmente, el doctor Aguirre combina su experiencia profesional de 40 años en la salud pública con su experiencia como padre para apoyar y alentar a la comunidad latina
que vive en el condado de Montgomery. El doctor Aguirre es médico pediatra y especialista en gerencia de salud. Entonces, miren qué ilustre nuestros panelistas, cuánta sabiduría y experiencia acumulada en esta sesión. Gracias por decir sí a la invitación de Pep. Pero antes de comenzar ya lo que es el diálogo, la conversación, queremos también orientarles que por favor utilicen las herramientas de la plataforma de Zoom para participar. Quisiéramos que esta sea una sesión interactiva. Entonces, ustedes pueden compartir preguntas. Les animamos a que planteen sus preguntas para el doctor Aguirre, para la doctora Cristina, sobre el tema que nos ocupa en esta sesión, sobre cómo hablar con nuestros hijos, qué podemos hacer para apoyar a nuestros hijos ante las amenazas de las drogas, incluyendo el alcohol. Y también ustedes pueden poner comentarios en la sección de chat. Les decimos que esta sesión está siendo grabada y va a haber un video y van a haber otros recursos que vamos a compartir en YouTube posteriormente. Muy bien, entonces creo que estamos listos para la conversación. Em, como, como acabamos de ver la película Screen Agers, pues estamos ahorita muy todos y todas aquí llenos de receptores de buena información, buenos ejemplos sobre estas amenazas, estas situaciones, el vapeo, el alcohol, el cannabis, marihuana, la adicción a los videojuegos, los hongos alucinógenos, el fentanilo. Tenemos ahora, al ver este excelente material, este excelente film, mayor conciencia de cómo apoyar a los adolescentes ante este bombardeo de mensajes de consumir drogas, incluidas el alcohol. El documental además nos ayuda a comprender los efectos de las sustancias en el bienestar de los adolescentes y nos da herramientas para empoderarlos, para que tomen decisiones saludables e informadas. Así que queremos comenzar esta discusión reflexionando sobre cómo se sintieron al ver este documental. Esto es una pregunta que queremos hacer a todas las personas que están participando en esta sesión. También queremos iniciar el diálogo con la doctora Cristina y el doctor Luis Aguirre con la misma pregunta. Pero ¿cómo se sintieron el público? Hay un link para utilizar una aplicación y poder incluir sus respuestas. A ver si podemos poner ese link en el chat para invitar al grupo, si pueden responder a la pregunta de cómo se sintieron al ver la película, cuáles son tus emociones después de ver la película. ¿Es posible poner en el chat el link para responder a esta pregunta? Bien, mientras Menticom, ahí es a través de esta plataforma de Menticom. Ahí está. Ya lo acaban de poner. Gracias, Jolín. Entonces ahora le invitamos a todas las personas que están participando a darle clic a ese enlace y que puedan ahí responder con una palabra. ¿Cuál es la emoción que ustedes sintieron? ¿Sintieron alegría? ¿Sintieron tristeza, miedo, sorpresa, ira, asco? ¿Sintieron confianza, desprecio, vergüenza, culpa? ¿Qué emoción ustedes experimentaron al ver esta película? Eh, Da- Dávila dice que se sintió impactada, esperanzada, dice otra participante. Ya estamos comenzando a ver algunas respuestas a través del Menticom, del mentido.com. Por ejemplo, yo sentí admiración al verlas a los jóvenes y a los padres que compartían sus historias, mucha admiración y a la par sentí desprecio por esa compañía que están queriendo robarle la vida y la salud y el futuro a nuestros hijos. Mucho desprecio por esas ganas de lucro, ¿no? Cuando decían de que hay que agarrarlos desde jóvenes para tenerlos como clientes para toda la vida. Lupita habla de que sintió respeto. Ya estamos viendo los resultados en la pantalla, ¿verdad? Preocupación parece ser una de las emociones más fuertes que vivimos, la cual también comparto, ¿no? Cuando me doy cuenta que ahora la marihuana es mucho más peligrosa que en los tiempos en que yo era joven.
o este fentanilo que antes no se conocía, no existía, que puede matar con dosis tan pequeñas. Así que, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Y con esto abrimos también la conversación con el doctor Aguirre y la doctora Cristina. ¿Cómo se sintieron ustedes al ver esta película, al ver este documental? Quisieran, Cristina, Sí, compartir tus sentimientos. sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, tengo que decir que este documental lo tuve que ver un poquito antes porque, como ya ha comentado aquí el compañero Osvaldo, soy persona afectada y perdí a mi hijo hace 4 años. Pero mis sentimientos al verlo ahora ya por segunda vez y todo de seguido y en este foro rodeado de amigos, ¿no? Creo que puedo sumarlo en tres categorías, por ejemplo. He sentido de alguna manera como persona, como padre afectado que ha vivido esta situación a lo largo de 10 años, una trayectoria que tuvo mi hijo, solidaridad. Solidaridad a la hora de decir, bueno, nosotros hace 15 años nos sentíamos muy solos y gracias a esfuerzos como como esta película, ¿no? Este documental, me doy cuenta de que somos un colectivo que no estamos solos y que todos juntos estamos intentando buscar soluciones a través de romper el estigma, de hablar de ello, de que haya documentales de esta manera, ¿no? También sentí mucha empatía, empatía no solamente por los padres, pero empatía por los jóvenes, ¿no? De cuáles son realmente sus luchas y cuáles son las barreras que tienen en este momento para que ellos no sientan la confianza de poder abrirse con compañeros, con adultos creíbles, con su familia, de cuáles son sus preocupaciones y las tensiones y el estrés que tiene. Pero sobre todo yo creo que he sentido esperanza. Al ver que ha habido tantas historias con un final feliz, donde esa comunicación, donde el utilizar esas herramientas que ahora están disponibles y que desgraciadamente hace 15 años no lo estaban, están dando esperanza y empoderando a las familias bueno, a todos los chavales, ¿no? que están impactados por esta amenaza y por esta enfermedad de la adicción. Gracias, Cristina. En efecto, son muchos sentimientos, muchas emociones las que provoca este documental porque presenta diferentes facetas, diferentes momentos que por supuesto nos impacta definitivamente, más cuando tenemos una experiencia personal muy cercana ante esta realidad. Otra de las emociones que los participantes en esta sesión están planteando es empatía. Una de las fuertes, tristeza también está planteada y ustedes pueden leer ahí también otras que tienen también cierta frecuencia, ¿no? Preocupación impactada, se puede tomar acción, tristeza, sorpresa. Es una gama de emociones que provoca el exponernos a esta realidad. Doctor Aguirre, ¿cómo se sintió usted cuando vio este documental? Pues esta fue la segunda oportunidad que lo vi anteriormente y pues la volví a ver con mucho detenimiento y creo que al final, pues esas historias que las hemos compartido y sobre todo ver que son 54 personas que están participando de este taller, pues me llena de mucha esperanza porque eso nos está mostrando que los padres tienen interés en aprender, que los padres, pues creo que son muchas mamás más que varones tienen esa intención y ese buen propósito de poder conocer más y ayudar más a sus hijos. Esto pues me llena obviamente de mucho entusiasmo, de mucha fe y de confianza en que sí podemos hacer muchas cosas por nuestra comunidad. Gracias, doctor Aguirre. Bueno, hay preguntas que hemos preparado para nuestros panelistas, pero también ya estamos recibiendo preguntas de la audiencia, de las personas que están participando en esta sesión y estamos encantados de recibirlas y trataremos de que nuestros panelistas puedan responder a ella. Una que estamos recibiendo es cómo saber si tu hijo está consumiendo drogas y qué tipo de drogas, ¿no? Que es un sentimiento que creo que la mayoría de los padres y madres, cuando nuestros hijos ya cruzan los 10, 11, 12 años, y sabiendo cómo está tan extendida la exposición al alcohol y las drogas, ¿cierto?
una buena parte de los jóvenes lo consumen, y si no lo consumen directamente, están en ambientes, en círculos de amistades donde se está consumiendo. Entonces, ¿cómo saber? Preguntan aquí una de las participantes, si tu hijo está consumiendo drogas, y cómo también identificar qué tipo de drogas. Esto también podemos ligarlo a la pregunta inicial que teníamos como parte del diseño de esta sesión, y es cómo podemos iniciar una conversación con su hijo adolescente sobre estos temas, ¿no? Eh, Tal vez podemos unir ambas preguntas y invitar primero al doctor Aguirre a compartir su reflexión acerca de esto. ¿Cómo iniciamos una conversación con nuestros hijos sobre el tema de drogas? Y conectado con esto, hay una manera de saber si están consumiendo drogas, si están involucrados de alguna manera expuestos a algún tipo de drogas o alcohol. Sí, definitivamente. Pues y yo parto comentándoles algunas experiencias que tuve en conversaciones con algunos papás o mamás que se enteraron de que su hijo estaba consumiendo drogas o encontraron drogas de diferentes formas en la casa. ¿Cuál fue la primera reacción de ese papá o de esa mamá? Enojo, ira. Se sintieron violentados y una serie de emociones muy relacionadas a lo que es la ira. Y esa ira, la mayoría de las veces, les llevó a iniciar una relación conflictiva con los hijos, ¿sí? Porque muchos, así como lo habíamos visto en el video, pues que la señora se enojó y le rompió el panel del juego, pues muchas veces al sentirnos agredidos por esta situación, a veces los papás actuamos muy precipitadamente. Creo que el primer paso es calmarse, ¿sí? Porque el hecho de reaccionar de esa forma no es un buen comienzo para tener una relación con los hijos. Ese es el momento de serenarse, de esperar, no echar más fuego, o sea, no echar gasolina al fuego que tienen allí para no generar conflicto. Esto es algo que posiblemente ha estado sucediendo antes. Por lo tanto, sí, es el momento oportuno de calmar, mantener la calma, mantener la paciencia, documentarse de lo que está pasando, buscar ayuda inmediatamente para poder comentar con una persona que conozca de estos temas, para que empiece la mamá o el papá primero a soltar su propia preocupación, su propia frustración, su propia molestia. Y una vez que esa persona puede entrar en calma y pueda ordenar sus ideas y tener una ayuda correspondiente, poder entablar un diálogo con el hijo. No un diálogo de censura, no un diálogo de juzgarlo o avergonzarlo o hacerle notar su enojo, sino conversar con él y empezar a conversar de su vida, no precisamente de la droga, sino de la vida, de sus amigos, de sus relaciones, de sus expectativas. Empezar a crear un ambiente de confianza. Eso es muy importante, puesto que cualquier persona, en cuanto es sometida a un interrogatorio, la primera respuesta va a ser defensiva y las que vienen después y el diálogo se empieza a quebrar. ¿Cómo uno puede percibir que están consumiendo drogas? Porque hay cambios de actitudes en los niños, ¿sí? Se sienten más retraídos, cambios de humor, ¿sí? Se sienten muy irritables, se ponen un poco más agresivos, dejan la casa, defienden cualquier situación que tienen, no permiten que su mamá entre al cuarto, que les lave la ropa o que les toquen sus cosas. O sea, hay signos, ¿sí? Que nos llaman, que nos deben alertar, ¿sí? Los cambios de humor, el hecho de llegar tarde, de conversaciones subrepticias con sus amigos, que empiece a dejar a sus amigos anteriores y empiece a andar con otras personas o andar solo. O sea, son signos que a una persona le debe llamar la atención, decir, algo aquí está sucediendo. Esos serían unos tips para poder dar respuesta a esa primera Excelente. pregunta. Excelente, y su respuesta me hace pensar que nosotros podemos complicar más la situación de nuestro hijo si reaccionamos de manera impulsiva y con ira, o podemos ser un factor de contribución para ayudarle a encontrar una salida a su problema. Muchas gracias, doctor Aguirre, por esta guía.
No sé si Cristina quisiera agregar algo respecto a este primer par de preguntas acerca de cómo Sí, podemos eh, iniciar esta conversación y cómo saber si nuestros hijos están ya expuestos consumiendo drogas. sí, creo algo muy, muy breve. Creo que el doctor Aguirre ha tocado mucho de los puntos que yo hubiera también hablado, pero creo que una de las cosas que la que no se ha hablado, pero que todos los padres, especialmente yo recuerdo cuando esto empezó a ocurrir aquí en casa, es el miedo, ¿no? Y la parálisis que a veces te envuelve. De pensar solamente que es posible, ¿no? Que tu hijo esté involucrado en el tema de drogas. Y en parte, eso también viene por nuestra falta de conocimiento de lo que eso significa, ¿no? El tema del abuso de sustancias trae un estigma muy, muy grande y especialmente en nuestra cultura latina, ¿no? Definimos al tipo de persona por su comportamiento, efectivamente, y aquella persona que tiene la enfermedad de la adicción con un cierto comportamiento negativo, ¿no? Y también acusativo, ¿no? De ahí la ira también, el miedo, el pensar que de alguna manera estas personas o estos jóvenes están escogiendo ello. Es mucho más complicado. El tema de la comunicación no tiene que ser, como ha dicho el doctor Aguirre, solamente basado en el tema de abuso de sustancias, porque si efectivamente no hay un diálogo abierto en la casa y de repente aparece uno hablando del tema de abuso de sustancias, ellos ya van a tomar la defensiva pensando qué pasa ahí, ¿no? Creo que esto es una gran oportunidad para también aprender de las realidades que les ocupan a los adolescentes. Para entender, hay que reconocer que aunque, bueno, en primer lugar que la adolescencia es una época muy complicada y que a veces para los mismos padres es difícil distinguir qué es lo normal en un adolescente, porque todos cambiamos, o sea, empiezan un momento de desarrollo, una independencia que ellos ya quieran, un poco desvincularse también de la familia, todo eso es natural, ¿no? ¿Hasta qué punto eso se sale de la normalidad cuando a lo mejor el tema o la amenaza de abuso de sustancias pueda estar allí, ¿no? Pero creo que también tenemos que reconocer que la mayoría de nosotros que somos padres hemos vivido unas experiencias diferentes, ya sea en nuestro país de origen, ya sea aquí, si somos primera o segunda generación, con la aparición de todas estas tecnologías y accesos a la tecnología de manera tan fácil, la mayoría de nosotros no entendemos el mundo en el que nuestros hijos están involucrados. Entonces yo creo que es muy importante iniciar discusiones no solamente en el tema de abuso de sustancias, sino como un aprendizaje. O sea, estamos en un trabajo de educar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, y esto es un trabajo de equipo. No somos nosotros los que tenemos la única responsabilidad de educarlos a ellos. Ellos también tienen que educarnos a nosotros, porque es a través de esa educación y ese conocimiento de sus realidades que entonces sabremos mejor cuáles son los retos que ellos tienen y sabremos mejor cómo ayudarles. Y creo que en el tema de si descubrimos, ¿no?, que hay algún tipo de sustancias en la casa, lo primero que tenemos que hacer es darnos y hacernos la pregunta, el por qué. ¿Por qué él está consumiendo? Y no inmediatamente llegar a conclusiones demasiado tempranas, ¿no? Lo hace porque y nos lo inventamos. No, algo le debe de pasar a nuestro hijo para que en este momento esté utilizando sustancias. Es verdad que muchos de ellos empiezan con experimentación, pero con toda la información que tenemos ya hoy en día, con todos estos foros, con todas las comunicaciones que hay, a veces es muy frecuente que haya algún componente emocional detrás de esa necesidad o de ese abuso de sustancias. Entonces también tenemos nosotros que aprender a educarnos, a romper el estigma que nosotros tenemos frente a lo que significa una persona con abuso de sustancias y sobre todo, yo creo tener mucha compasión y reconocer que en ese momento nuestros hijos están sufriendo y que nosotros tenemos que ayudarles. Muchísimas gracias, doctora Cristina, por esas respuestas. Y esto me lleva a preguntas que también están haciendo en el chat. A propósito de lo que decía el doctor Aguirre, de que hay que pedir ayuda, también en el chat ya hemos compartido, el equipo de PEP ha compartido en el chat enlaces para acceder a recursos que hay aquí en la comunidad, que hay en el condado, que hay a nivel, también a nivel del internet, que en español a los que pueden ustedes utilizar. Así que aprovechen
esta información que se está compartiendo porque efectivamente se requiere de una vía para poder educar a nuestros hijos, para poder apoyarles. Ahora, también nos están preguntando qué pasa cuando, qué pasa cuando en el sistema no se puede obligar a tu hijo, a propósito de pedir ayuda, ¿no? Y tu hijo está ya en una situación de exposición, de consumo, incluso de adicción a drogas y alcohol. ¿Qué pasa cuando no puedes hacer lo que vaya a terapia? Mm. Aquí está preguntando un padre de familia esta pregunta. No quiere, dice, ya ni quiere consejería ni de ningún tipo. Y ya no sabemos más qué hacer. Se refiere a su hijo de 15 años. Tal vez debería de contestar yo esa pregunta porque ese problema yo lo tuve en casa. Adelante. Y bueno, a nosotros nos pilló al principio, mi hijo tenía una trayectoria de experimentación con abuso de sustancias, posiblemente más de una década, de la cual nosotros ignorábamos en su gran parte, porque bueno, el perfil que nosotros pensábamos que tenía una persona y la trayectoria con abuso de sustancias, él en nuestra cabeza pues no entraba, no parecía que fuera lo que él realmente tenía este problema. Pero sí que es cierto que en muchas ocasiones nosotros intentamos que él fuera a terapia y él se negó. Y yo creo que en parte era porque nosotros no entendíamos que había algo de raíz y que lo que teníamos que hacer es seguir a su lado. Creo que el tema de la crítica, de la impaciencia, de ese miedo, del miedo a que nos van a juzgar, es como un círculo vicioso, ¿no? Creo que es muy importante que el diálogo se refuerce y que sobre todo nosotros reconozcamos que lo mismo que nosotros tenemos ideas preconcebidas de lo que es la adicción, ellos, y eso se traduce en un estigma también, ¿no? Ese miedo, por ejemplo, de abrirnos y hablar con otros por el miedo de que nos juzguen como padres, como por miedo de que juzguen a nuestros hijos. Bueno, ese estigma nuestros hijos también lo sufren. Ellos son muy listos. O sea, la juventud de hoy en día, sobre todo, son mucho más listos tal vez que lo que éramos nosotros, ¿no? Ellos saben que tienen un problema, ellos no se sienten orgullosos de sentirse de esa manera y a veces ese rechazo que pueda tener su hijo con 15 años es de alguna manera es su respuesta de protección, ¿no? Él no quiere que la gente sepa que él tiene un problema porque su autoestigma hace que se avergüence de sus propios actos, del dolor que le está causando a la familia, de lo que los demás puedan pensar. Y yo creo que es nuestra labor el sentir compasión, el estar siempre, siempre al lado de nuestros hijos. Y algo que comentaba el doctor antes, el doctor Aguirre, era el tema de la ira, ¿no? Yo recuerdo, y aquí termino, una anécdota con mi hijo, una vez en la que él estaba fuera de sí y empezó a hablarme de una manera muy respetuosa, con mucha falta de respeto. Hasta me insultaba, ¿no? Y a mí eso me hería, y claro, yo como madre lo que quería era pararle, ¿no? Y decirle, oye, que yo soy tu madre y tal. Sin embargo, mi instinto me dijo, no, en este momento él no me va a escuchar. Y entonces lo que hice es que le di la vuelta y le dije, Jonathan, no me hables así. Yo sé que tú no eres así. Sé que en este momento tú también estás sufriendo, sé que en este momento tienes miedo y tu comportamiento no te define. Es una reacción que tú también tienes y lo estás proyectando hacia mí. Y me acuerdo que le dije, él seguía, y le dije, bueno, me hizo llorar, no me acuerdo, y le dije, mira, no hay nada que tú puedas hacer para que yo deje de quererte como te quiero. Y creo que eso, sin yo darme cuenta, era una estrategia psicológica que le ayudó mucho, porque él paró, me miró y muy enfadado me dijo, ¿sabes cuál es tu problema? Y yo le dije, ¿cuál? Y me dijo, que me quieres demasiado. Y yo le dije, es verdad. Entonces, yo lo que aconsejaría es que primero siguiera informándose, siguiera, y si la persona y si su hijo o su hija está ya en un nivel de adicción que es avanzado, creo que es muy importante también que se les diga
Primero, que ellos no son culpables. Segundo, que es muy importante que la adicción es una enfermedad, no es una opción. Y que si nuestros hijos tuvieran asma, tuvieran un problema de diabetes, hablaríamos con ellos con compasión, ¿verdad? Pues de la misma manera, la adicción es una enfermedad que forma parte del mismo grupo de la compasión, de ayuda y de solidaridad con nuestros hijos. Doctora Aguirre, le invito a integrarse en el diálogo con la doctora Cristina. Si algo de lo que ella ha compartido le provoca una reflexión adicional o si quieren agregar a lo que No, están claro. compartiendo por el chat. Quisiera leer brevemente una respuesta de una del equipo de educadoras que nos dice que también recomienda ante esta pregunta de qué pasa cuando mi hijo no quiere ir a terapia. Una opción que nos recomienda aquí Estela es que vayamos a buscar los centros de bienestar, los wellness center, que ofrecen, que son recursos que están muchas veces asociados con las escuelas de nuestros hijos, a veces independientes. Por ejemplo, en nuestro condado, la organización Identity tiene un centro donde apoyan a los jóvenes, y doctora Aguirre reconoce y apoya también desde la Iniciativa Latina de Salud muchos de estos centros, que puede ser una forma de llegar a recibir ese apoyo sin que necesariamente esté rotulado como terapia, debido a ese estigma que ya nos explicaba Cristina que todavía afecta la búsqueda de ayuda. Pero doctora Aguirre, por favor. Sí, yo quisiera partir de lo que comentó Cristina. Pues nuestros hijos son unos seres humanos, ¿verdad? Es lo primero que tenemos que pensar y que tienen muchas debilidades y son tremendamente vulnerables, más en estos tiempos que estamos viviendo. Así como alguien decía, no, es que los chicos de ahora son diferentes a los de antes. No, son iguales, somos iguales. Desde joven era igual como son ahora. Lo que pasa es que el mundo era menos agresivo para el joven. Ahora no. El mundo es tremendamente agresivo con el joven, porque está captando, como hemos visto, está captándolo para atraparlos en un negocio, ¿verdad? Entonces, ese niño, un adolescente, en su proceso de desarrollo, está viviendo un momento de tanta confusión en la búsqueda de quién es él, ¿verdad? Y por ahí tiene pues, la desgracia, disculpen esa palabra, de encontrar una situación como esta que le muestra un momento de placer. Y eso es lo que le induce a caer en el uso de las drogas. Pero pues ahí sale un poquitito mi formación pediatra, ¿verdad? Prevenir antes de que aparezca la enfermedad. ¿Sí? Todos tenemos nuestros hijos y desde que tienen pocos meses empezamos con sus vacunas para evitar que se nos infecten y posiblemente vayan a fallecer por las infecciones. Prevenir. ¿Sí? Entonces, sumando a lo que dijo Cristina, pues no tenemos que esperar a que el niño esté con estos problemas. Tenemos que empezar antes a prevenir. Nosotros como papás también tenemos que prepararnos, no solamente para el momento de la crisis o pensar prepararnos en el momento de la crisis, sino prepararnos antes. Y una de las formas de prepararnos antes es aprender a dialogar con nuestros hijos y pasar tiempo con ellos. Yo siempre utilizo la palabra acompañar. ¿Sí? Acompañar a una persona que está en el mismo camino, por un trayecto, por un tiempo, estamos acompañando a nuestros hijos. Y el hecho de acompañar es ser solidario, conocerlo, amarlo, entenderlo, guiarlo, ¿verdad? Eso, y a veces los papás hemos olvidado eso. ¿Sí? Alguien alguna vez me dijo, es que los latinos trabajan 27 días y muchas horas, ¿cierto? 2 o 3 trabajos, es cierto. Pero eso no puede ser una excusa para que un papá o una mamá no tenga un tiempo de calidad de sus niños. Yo me recuerdo muy bien cuando hacíamos las sesiones de reunificación familiar, había un hombre que trajo a su hijo y a su sobrino de Centroamérica que vivían con él. Y él para poder mantener a los niños, a su hijo, al sobrino y a su familia que ya tenía aquí, tenía 2 trabajos. Y este hombre llegaba, sí, como a las 10 de la noche a su casa y salía como a las 6 de la mañana. Y me decía, ¿cuándo tengo yo tiempo para estar con mi hijo? Ah, pero sí debo. ¿Sí?
porque llegaba a la casa, se cambiaba, comía y le decía a los muchachos, vamos a la troca a ponerle gasolina a la movilidad. ¿Sí? Y esos minutos, 10 minutos hasta que iban al grifo de gasolina, ¿sí? Era un momento para conversar y él les contaba de su trabajo y les enseñaba cómo se maneja. Era su tiempo, ¿sí? Pequeñito, pero los muchachos esperaban la llegada de ese hombre para que en esos 10 minutos poder compartir un poquito con él. O sea, es posible encontrar ese tiempo. Ese es un primer paso. El otro que yo pues les recomendaría es crear redes de apoyo, nuestra propia red. ¿Sí? Si tienes a tu niño, conoce a sus padres, conoce a los papás de sus amigos. ¿Sí? Vino Juan, ¿quién es tu papá? Tu mejor aliado va a ser el papá del otro niño. ¿Sí? Porque papás que se conocen van formando una red, esa red va protegiendo a sus propios hijos. Porque lo que uno ve puede ver el otro. ¿Sí? Lo que uno Claro, percibe, pues no claro. puede percibir el otro. Y esa red que forman es una forma de proteger a los niños. Y también para hablar. Porque muchas veces un hijo le cuenta más a la mamá de su amigo que a su propia mamá o a su propio papá, ¿verdad? Esa es una realidad. Esas son las redes. Y por ahí se empieza también la terapia, en conversar, en comunicarse, empezar a contar sus propias dificultades. Qué es lo que en el documental veíamos como el adulto creíble? Como Sí. el chico, por ejemplo, que logró a través de este hombre que tenía este negocio de peluquería, un mentor que no era su papá y que era Ujú. una figura importante, ¿no? O el coach. Efectivamente, es muy importante ver cómo la comunidad también nos ayuda a crear nuestros hijos. Y lo que el doctor Aguirre habla, también lo he visto como un factor de protección, que es ese seguimiento amoroso, parental, que estamos cerca de ellos, que estamos acompañándoles, no para controlarles, no para con el dedo índice acusatorio, sino para apoyarles en su camino. Y Pues, con los adolescentes, claro, con mucho tacto. Quería también aquí anunciar que me están diciendo mis colegas que seguramente querrán ustedes compartir este documental con gente en su familia, con amigos, y lo pueden hacer. Vamos a poner en el chat el link para que ustedes puedan, claro, hacer una pequeña inversión y comprar el acceso para ver este documental posteriormente. Y les animamos a que lo hagan también. Cristina, ¿querías Osvaldo, decir algo? Sí, adelante. Osvaldo, hay una cosa que quería comentar porque creo que es muy importante. Y yo vuelvo al tema del estigma y lo que quería era añadir tal vez un par de puntos a lo que ha dicho el doctor Aguirre a la hora de crear esas redes de apoyo, ¿no? Creo que es muy frecuente, especialmente para aquellos padres que ya tenemos hijos que están dentro de un abuso de sustancias activo, ¿no? El sentirse muy aislado, el sentirse que no tienen un par, ¿no? O alguien para realmente poder hablar. Hoy en día las cosas son un poco, bueno, son bastante diferentes a nuestra situación, pero yo les puedo decir que nosotros vivíamos en silencio. Nosotros vivíamos en negación como padres, como ese, siempre buscando excusas, ¿no? O sea, yo en alguna por eso me ha gustado mucho el documental, porque mucho de lo que dicen los padres, ¿no? De que o ellos siempre lo justificaban o justificaban a sus hijos. Había peleas entre el matrimonio también debido a esto porque no estaban de acuerdo. Entonces creo que es muy importante, y creo que alguien lo ha comentado en el chat aquí, de que también el tema de la terapia no solamente tiene que ser para el joven, tiene que ser también para nosotros, para los padres. Yo, yo soy científica, he trabajado en temas de salud casi 40 años, pero no entendía lo que le estaba pasando a mi hijo hasta que yo no fui a terapia. Y fue ahí cuando yo me di cuenta de que pese a mi conocimiento, yo era madre. Y era madre frente a ser científica. Y esa calidad de madre me impedía de alguna manera racionalizar lo que le estaba ocurriendo a mi hijo. Y para mí fue muy importante no solamente el ir a terapia y el entender, ¿no? Y también hacerme fuerte. Y a mí me hubiera gustado tener un grupo de apoyo de otras familias que estaban pasando por lo mismo.
para no sentirme sola. Y creo que es ahí donde nosotros, y especialmente en nuestra cultura, tenemos la responsabilidad de romper el silencio, porque yo le llamo a esta enfermedad de la adicción el asesino silencioso, porque no solamente atrapa, ¿no?, a nuestros jóvenes, sino que atrapa a toda la familia en silencio. Ellos viven en silencio, nosotros por el miedo o por la vergüenza o por el qué dirán, miramos hacia otro sitio y seguimos en silencio. A veces nos eximimos de la responsabilidad, decimos, eso es de las escuelas, eso tiene que ser. No, los modelos para nuestros hijos somos nosotros. Y hay algo que seremos siempre constantes en la vida de ellos, no importa la edad que tengan, ¿eh? Siempre estaremos ahí para ellos, hasta el día, bueno, que nos muramos, ¿no? Y eso a ellos Fundamental, les da mucho conforte, ¿no? fundamental que ellos sientan ese amor incondicional, lo cual no significa que vamos a aprobar incondicionalmente lo que hagan, ¿no? Como ya ustedes decían, Cristina le decía a su hijo, la diferencia entre el comportamiento y él como persona, el amor como persona, también salía en el documental. Hay una madre de familia que escribió en el chat, pero si los hijos no cuentan, dice, yo no tengo. ¿Cómo hago si los hijos no cuentan, no hablan? Y dice, yo tengo mi hijo en vicio de droga y no sé cómo ayudarlo. Y él no se deja. Ujú. Espero que esta madre que está en esta sesión esté también tomando en cuenta lo que se ha venido expresando, el buscar ayuda. Se han compartido también más recursos. Siento en esta madre que la situación es ya de mucha desesperanza, ¿no? Por cómo articula su pregunta, que tome en cuenta todos los recursos que se están compartiendo. Se han compartido más recursos en el chat, se ha hablado se ha escrito sobre el centro de crisis de Montgomery County, están los números de teléfono a los que se puede acudir. Se ha también brindado información sobre Mary Center, sobre Identity. Hay bastantes organizaciones que podrían apoyar y le animamos a que toque puertas, ¿verdad? Que toque puertas, a que Sí. no, No desfallezca. a que no desfallezca, Y ¿sí? no se rinda nunca. A pesar que es muy difícil. Sí, claro. Osvaldo, si me permites, Estela. nos están avisando que esta conversación, esta plática en Zoom, se va a publicar en YouTube. Ahorita les voy a poner la liga en el chat y pueden accesarla para que también accesen a todas las ligas que se están publicando. Gracias. Yo quería agregar algo también, Osvaldo, con la pregunta que hacían uno de los padres de familia de cómo hacer cuando los hijos no quieren ir a las terapias. Entonces, si son menores de 18 años, recuerden que están todavía bajo la tutela de los padres y el pediatra es una vía. Cuando van a las consultas, ustedes pueden consultarle a los pediatras que pueden hacer. Muchos de las clínicas tienen, ellos mismos refieren a los programas que tienen dentro de las clínicas para prevención del consumo de drogas. Otra de las cosas tal vez que se me ocurre, ¿no? Tal vez cómo llegar a nuestros hijos y tener ese diálogo también, ¿no? Del tema de abuso de sustancias, es demostrar nuestra propia vulnerabilidad también a veces, ¿no? O para que ellos se den cuenta de que aunque nosotros tenemos miedo y somos los padres, les queremos decir y tal, nosotros también sentimos empatía y hemos tenido experiencias vividas, ¿no? Y entonces entendemos un poco por lo que ellos están pasando. Yo en mi caso, mi padre tenía un problema de alcoholismo severo. Murió como consecuencia de su alcoholismo. Entonces yo crecí, desgraciadamente, en una casa donde existía este problema. Cuando yo empecé a ver que mi hijo empezaba a consumir abuso de sustancias, algo que yo nunca había hecho era hablar del alcoholismo de mi padre y cómo me había afectado a mí, ¿no? El hecho de que yo lo hiciera, que fue una conversación muy difícil para mí, ¿no? El explicar mi trayectoria, mi infancia y mi adolescencia, viviendo en una casa así, ayudó mucho a que mi hijo entendiera, ¿no? Bueno, que yo sabía, ¿no? Que había sufrimiento, que había y que él podía hablar conmigo porque yo le entendía. Y hay a veces que, bueno, no tenemos esa experiencia en primera persona, pero sí podemos tener posiblemente una referencia de algún familiar
Y ello lo que hace es que de alguna manera ellos nos ven ya como humanos, ¿no? No como los padres rígidos, sino que nos ven también como un aliado a la hora de entrar en esas conversaciones difíciles, porque nosotros también las hemos vivido o experimentado. Algo que quisiera comentar brevemente es que en el chat, alguna de las preguntas se utiliza el vocablo del vicio, se habla del vicio del alcoholismo, ¿no? Y eso, claro, ha sido parte de la jerga, de la manera en cómo popularmente hacemos referencia en muchos de nuestros grupos, espacios, países, lo que ha sido el abuso, el consumo de sustancias, de alcohol, de drogas. Sin embargo, el catalogarlo como vicio hace referencia a como que es un problema moral o una falta de carácter de la persona y más bien fortalece el estigma. No sé si quisieran la doctora Cristina, el doctor Aguirre, comentar acerca de eso, cómo podemos ayudar Sí. a entender que no es un vicio, sino es una enfermedad Enfermedad. en la que estamos enfrente. Creo que lo primero que podemos hacer es empezar a cambiar la manera en la que hablamos con respecto a esto. O sea, antes he comentado que la adicción es una enfermedad, ¿no? Pero nosotros tendemos, y en eso yo tengo que reconocer que las películas no ayudan, ¿no? Estamos viendo mucho el tema de los narcos, ¿no? Ahora tenemos esta serie de Griselda, ¿no? Que está hablando y que trayendo todas las drogas a Miami en los años no sé cuánto fueron, ¿no? Parece como que el tema este se ha normalizado en las redes sociales, en el entretenimiento, y nos está desviando de lo que realmente es, ¿no? Es esa enfermedad. Entonces no es un vicio, como tú dices, ni siquiera una elección, ¿no? Hemos visto a través del documental, ¿no? Cómo hay un cambio en el cerebro. Lo que pasa es que frente a otras enfermedades que se pueden analizar por un análisis de sangre, esto no lo podemos hacer, sino más bien por cambios de comportamiento. Entonces, una de las cosas que es muy importante es normalizarlo como una condición clínica, sanitaria y como una enfermedad. Y para ello tenemos que desterrar ciertas palabras, ¿no? Por ejemplo, palabras como yonki, ¿no? Eso es muy peyorativo, incluso adicto, ¿no? El decir que eres un adicto o es un adicto ya tiene una connotación lingüística y social. De hecho, hay, y creo que lo hemos puesto en los recursos, hay ya guías, ¿no? que se han estipulado por el Instituto Nacional de la Salud, de cómo podemos cambiar nuestra manera de hablar y decir que es una persona con abuso de sustancias. O, por ejemplo, el tema de que estás sucio o estás ya limpio, ¿no? Eso de estar limpio o estar sucio, no, no, o sea, o has tenido un test positivo o has tenido un test negativo, ¿no? Si te han hecho una prueba de si has consumido algo. Entonces, creo que eso es muy importante también para el individuo, para la colectividad, y quitarnos esto del vicio, porque ciertamente no es una elección. Además, hay muchos condicionantes, el por qué una persona puede tener una exposición al abuso a sustancias, y algunas personas que desarrollan la adicción y otras que no, ¿no? O sea, todavía hay muchas cosas que tenemos que aprender, pero lo que sí que sabemos es que no es un vicio, no es una elección, no es una falta de carácter, y que de alguna manera estas personas, estos individuos, estos chicos, nuestros hijos, nuestros familiares, son víctimas de una enfermedad muy estigmatizada, muy criticada, y de las pocas enfermedades que existen que llevan al paciente a la cárcel. Y eso es algo que también tenemos que tener mucha conciencia, ese impacto jurídico penal que está asociado con el abuso de sustancias, que influye también en ese miedo, en esa caracterización de vicio, en esa caracterización de estigma. Y eso nosotros como padres, como educadores, como profesionales, tenemos la responsabilidad de proteger a estos pacientes que tienen esta enfermedad, incluidos nuestros hijos. Yo Y quisiera además, hacerme referencia un poquito a la pregunta que hacían las dos personas que vi en el chat, porque no quiere ir a terapia.
¿verdad? Ya sea mayor o menor de edad. Ya lo hemos comentado, es una enfermedad que tiene un gran componente de daño o afección a nivel mental. Y ninguna persona que tiene este tipo de enfermedades y otras también, le cuesta aceptar que está enfermo, que esto es una enfermedad. ¿Sí? Cualquiera sea, una diabetes, a un diabético le cuesta aceptar que tiene diabetes, mucho más en temas de salud mental. El obligarle, forzarle, pues no soluciona nada, al contrario, más bien crea más división. ¿Qué yo les puedo sugerir? Primero, pues mantener la calma. Lo primero, mantener la calma. Ya lo había comentado Cristina, la mamá también tiene que ir a terapia para soltar también sus propias frustraciones, sus propias heridas que ella las está sintiendo y están aflorando en este momento. Dos, buscar apoyo, ¿sí? Buscar y comentar, si va a la escuela el niño, pues las escuelas tienen consejeros. Muchas escuelas tienen el Wellness Center. Ir allá y contar para que esta ayuda profesional que tenemos en las escuelas puedan guiar a esta señora cómo trabajar con su hijo para que él empiece a reconocer, aceptar su enfermedad y por decisión propia vaya a buscar ayuda. En la película hemos visto varios ejemplos. ¿Sí? La primera muchacha que ella pues, decidió parar aquello y hacer su campaña a través de, creo que de Instagram, pues es una actitud. Ella reconoció y ella buscó ayuda. Mientras el muchacho o la muchacha no asuma que tiene un problema, ¿sí? Y que ella decida buscar ayuda, pues forzarla va a empeorar las cosas. Entonces se tiene que ir un poquito por las ramas, ¿sí? Buscar ayuda en las escuelas, con el pediatra ya se había sugerido, con otras personas, quitándose ese miedo, ese tabú. Esto es un tabú, nadie tiene que enterarse, ¿no? Pues eso tiene que ser, por ahí empezar, y llegar a ayudar a su niño a que tome la decisión para buscar ayuda. Excelente, excelente. Una aclaración que nos hace el equipo de PEP. Se está compartiéndose dos enlaces distintos. Uno es para poder ver esta sesión nuevamente en YouTube y la otra es el enlace para ver la película de nuevo. Y hay una manera de verla en unas fechas que permite que sea gratuita, si entendí bien lo que nos pone Estela en el chat. Y también un comentario que hace Gabriela Cordero, la coordinadora del programa latino de PEP, que creo importante resaltar, que creo no lo hemos resaltado, y es la responsabilidad que tenemos los adultos, los padres y otros adultos de modelar ese comportamiento de protector saludable en cuanto a la relación con el alcohol, incluyendo con las drogas, incluyendo el alcohol. Cierto que también lo vimos en el documental, que había incluso una campaña de que los adultos, cuando celebremos fiestas, cumpleaños de los hijos o de los adultos, que lo hagamos también muchas veces libre de alcohol, ¿sí? Porque al nosotros consumir, el estar consumiendo sustancias de drogas, incluyendo el alcohol, pues estamos dando un visto bueno, estamos modelando lo que luego los hijos van a hacer y luego con qué autoridad podemos hablarles y decirles. No sé si tienen un comentario al respecto, ¿no? Cómo los hijos también nos hacen el señalamiento de la doble discurso, ¿no? Hipocresía entre lo que decimos y lo que hacemos. Pues eso es cierto, y siempre tomo este ejemplo. Le decimos al niño que no mienta, y cuando alguien llame por teléfono le decimos, dile que no estoy, ¿verdad? Es muy sencillito, pero ya se va creando ese hábito, ¿verdad? Entonces, si tenemos en la casa que el papá consume alcohol o también consume drogas, ¿sí? Pues y no estamos ayudando precisamente. Y pues tenemos que ser sinceros. En muchas casas, en muchos hogares latinos, se consume alcohol, se consume drogas y hay violencia, ¿sí? Esos tres factores suman también y coadyuvan a que el niño busque un área con la cual supuestamente protegerse o escaparse, y esas son las drogas. Sí, Claro,
En la experiencia que hemos tenido. Adelante, Cristina. No, que iba a decir que estoy totalmente de acuerdo y creo que esto ilustra un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? El hecho de que esto hay que mirarlo como un equipo, ¿no? Y un equipo de alguna manera que aunque bueno, no somos iguales, porque obviamente nosotros somos los padres y también hay que crear límites, ¿no? Y somos educadores de nuestros hijos, ¿no? Nosotros también tenemos que ir a través de un camino de aprendizaje, ¿no? Y también un cambio de comportamiento. Porque sí que es cierto que en nuestras culturas, ¿no? La presencia del alcohol, del tabaco, ¿no? Como decía de la violencia y tal, ¿no? Ha sido presente y de hecho el alcohol en sí forma gran parte de nuestra cultura, ¿no? Y como todos, dependiendo incluso del país en el que vengamos, ¿no? Estamos muy orgullosos de nuestro ron o de nuestro mezcal o de nuestro vino, ¿no? Y lo llevamos por bandera, ¿no? Pero creo que en este momento nuestra responsabilidad de padres y la influencia que tenemos en nuestros hijos es mucho más importante que cualquier otra cosa. Entonces, no es el exigirles a ellos que cambien de comportamiento solo, es que nosotros también tenemos que cambiar de comportamiento por esa alianza que hemos creado con ellos, de respeto, sobre todo, pero también de responsabilidad. Es nuestra responsabilidad cambiar ese comportamiento nuestro. Y en muchos casos hemos escuchado en las sesiones que hemos tenido con padres de familia en PEP, cómo muchos padres también y madres han tenido la humildad de compartir con sus hijos su involucramiento con alcohol y drogas y cómo le ha afectado y cómo muchos han logrado superarlo, eh, llegar a someterse a tratamiento, someterse a ayuda, entrar a Alcohólicos Anónimos, entrar a apoyo a través de muchas veces de iglesias y diferentes tipos de recursos, terapeutas, que les han permitido salir de una situación de adicción y eso lo comparten con sus hijos también. Eso también es muy valioso cuando puede haber esa posibilidad de compartir. Quisiera brevemente leerle algo que leí en uno de los libros que recomienda Pep para lo que es la crianza con los adolescentes. En la sección sobre cómo hablar con los hijos acerca del alcohol y la droga, una madre de familia le dice a su hijo, y esto me lo recordó cuando Cristina nos hablaba de cómo se refería a su hijo, cómo hablaba con su hijo, y le expresaba amor, pero a la vez le expresaba expectativas sobre cómo quería el comportamiento de su hijo. Dice este autor, dice, hijo, dice, no te exijo que me digas si estás consumiendo drogas. Lo que te exijo y te pido es que me escuches decirte que te quiero y de que estoy preocupado por vos. Estoy muy preocupado. Me preocupa que las cosas no vayan bien para vos en tu vida y me preocupa de que encuentres en la droga una manera de querer resolver tus problemas o de querer sobrellevarlos. Por favor, ten mucho cuidado y si puedo ayudarte en algo, por favor, decímelo. Un enfoque diferente, ¿no? Un abordaje diferente para poder hablar de estos temas que nos preocupan con sinceridad, con el corazón abierto a nuestros hijos y con expectativa de cambio. Y yo creo que esas cosas, Osvaldo, me encanta lo que has leído y bueno, hasta incluso me he emocionado un poco porque he recordado muchas de las conversaciones con mi hijo. Yo puedo decir que ha sido a través de esa humildad, porque de alguna manera también, ¿no? Ello requiere un poco de humildad, ¿no? Y de vulnerabilidad nosotros frente a nuestros hijos. Yo personalmente creo que si no hubiéramos tenido tal vez ese ambiente, esa educación, esa manera, esa vulnerabilidad, esa apertura de hablar desde el cariño, ¿no? Desde el corazón y no tanto desde el miedo, me temo que a lo mejor hubiéramos perdido a mi hijo antes. Desgraciadamente lo de mi hijo fue un accidente porque, bueno, en aquella época el fentanilo estaba haciendo su aparición y la sustancia que él consumió estaba adulterada con fentanilo. Él no sabía que estaba tomando fentanilo, muy parecido al caso de ese padre, ¿no? Que hablaba de su hijo. Pero Sí, sí que es cierto que a lo largo de esa trayectoria con el abuso de sustancias, él siempre, y nos lo decía, sé que puedo contar con vosotros, sé que siempre vais a estar aquí arropándome. Y él venía mucho a casa. Entonces, aunque a veces la enfermedad les puede, ¿no? Y necesitamos herramientas desde fuera, él sabía
que en casa tenía nuestros brazos abiertos siempre. Él ya era adulto, él ya no vivía en la casa, pero sin embargo estaba todo el tiempo aquí, ¿no? Entonces, aunque a lo mejor no veamos los resultados de estas actitudes, como tú estabas diciendo, Osvaldo, ¿no? De cómo comunicarnos con ellos lo saben, ellos están ahí, ellos lo tienen, porque ellos siguen buscando nuestra aprobación. No importa, yo creo que incluso yo, ¿no? A mi edad, ya mis padres fallecieron, pero incluso cuando ellos vivían, no importaba ya que yo fuera mujer casada, madura y tal, cuando estaba con mis padres todavía buscaba la aprobación de ellos, ¿verdad? Ujú. Claro, claro. Leyendo final, para ya ir concluyendo esta sesión que ha sido muy rica, muy interactiva, por lo menos quiero hacer mención de un par de comentarios. Hay muchos que no dio tiempo de leerlo en alto, pero una de las participantes nos hace la reflexión crítica de cómo los adultos estamos adictos a nuestro celular o a las redes sociales, y eso nos desconecta con nuestros seres queridos, con nuestros hijos muchas veces. Y un llamado también que hace otro participante de las comunidades de fe, que son muy vitales para el apoyo en diferentes áreas de un ser humano. Entonces hace también ese reconocimiento a iglesias y comunidades de fe que pueden ser un recurso importante también de sanación y de apoyo. Muchísimas gracias. Hemos compartido, a ver si podemos poner de nuevo la diapositiva del programa de resiliencia familiar para invitarles a participar en este programa. Hay un enlace ahí que pudieran ustedes acceder. Si no, lo podrán ver en el enlace, en la grabación esta que estamos haciendo, que estará disponible en YouTube. Ha sido realmente muy enriquecedor, mucho aprendizaje, el documental, las reflexiones y la sabiduría, el expertise, tanto en su calidad personal como padres, madres, como profesionales de nuestros panelistas. Muchísimas gracias. Si hay algo a mis colegas del staff, del equipo de PEP que se me esté olvidando, por favor, enciendan su micrófono y ayúdenme para asegurar que... Únicamente, sí, gracias Osvaldo. Únicamente recordarles a los participantes que todas las ligas, tanto para accesar a esta charla en YouTube como todos los recursos que se compartieron y la película también serán enviados por WhatsApp. Hay que hacer la aclaración que para ver la película hay que irse a la parte de abajo del website y comprar un boleto gratuito, se llama e-ticket, y con eso les darán otra liga con la que podrán accesar la película. Pero sin registrarse para obtener ese boleto, no, por eso hay algunas personas que dicen que no está funcionando, porque primero tienen que obtener ese boleto para poder ver la película. Y todos los recursos, o nuevamente, y esta charla de Zoom estarán compartiéndose en la otra liga de YouTube que les mandamos y se les enviará también por WhatsApp. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Yo solamente quiero agradecer al doctor Aguirre, a Cristina, y muchas gracias por haber compartido tu experiencia, porque nos hace seguir pensando como padres cómo llegar mejor a nuestros hijos, cómo estar presente para ellos. Y sé que tu hijo pues está orgulloso de ti, aunque ya no esté presente físicamente, pero te estás transmitiendo todo este mensaje a muchos padres y el mensaje llega a muchas familias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. He visto que Colin ha puesto un enlace de un vídeo que yo hice en colaboración con el condado hace un par de años y les invito a que lo vean porque es una manera de que ustedes no solo conozcan mi historia, sino que conozcan a mi hijo, que es realmente por lo que lo estoy haciendo. Y también el decirles que yo que estoy trabajando mucho con la comunidad latina hay un poco de frustración por la falta de recursos, por eso de ahí que estos recursos que ha puesto PEP sean tan valiosos, porque muchos de ellos están en nuestro idioma y que yo les quiero asegurar que estoy trabajando con organizaciones nacionales y locales para desarrollar muchos más recursos, información en nuestro idioma, y el Latino Health Initiative está liderando en eso en muchas situaciones, pero quiero que sepan que las voces y las necesidades de nuestra comunidad latina no solamente están en el condado de Montgomery, sino que también están a nivel nacional
y que todos esos recursos, según se vayan desarrollando, se van a poner en manos de nuestras organizaciones locales para que ustedes tengan acceso a ellos y no solo fuera del estado de Maryland. Y de eso yo estoy colaborando con mucha Most gente. people have no clue that Excelente. Muchísimas gracias por compartir esos recursos. Drinking warm water before bed resets blood sugar levels and reverses type 2. Bueno, con esto concluimos la sesión. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Sigamos Pues, adelante, unidos como comunidad latina, apoyando a nuestros hijos y nuestras hijas. Muchas Pues gracias por la muchas gracias por invitación. sí. Muchas gracias por la invitación y solamente decir a todas las personas que están participando, pues échenle ganas. Sí, aquí estamos muchas organizaciones trabajando por sus niños, por nuestra comunidad y pues tanto en la iniciativa latina como seguramente en Cristina y en PEP van a encontrar siempre una voz o una voz de aliento y una guía para que pues, sus hijos puedan crecer sanos y saludables y tengan una familia fuerte. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches. Muchos corazones y aplausos para ustedes dos, estoy viendo. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego.